Todo empezó cuando me desperté con el sonido de alguien golpeando con fuerza la puerta de mi apartamento. Ese fue el primer susto de la noche, el corazón me martilleaba en el pecho mientras agarraba el bate que guardaba debajo de la cama y me dirigía a la puerta. Lo primero que hice fue mirar por la mirilla para asegurarme de que no fuera nadie sospechoso, pero me encontré con la imagen de una de mis vecinas. Parecía aterrada. Estaba cubierta de sangre y pude ver, incluso a través de la mirilla, que tenía la cara hecha un desastre. Abrí la puerta, ella entró corriendo y de inmediato dijo, «Tiene que sacarme de aquí, mi novio está tratando de matarme». Empecé a preguntarle qué había pasado, y me respondió algo como, «No hay tiempo, por favor, sácame de aquí, te juro por Dios que él también te matará por ayudarme». Eso fue lo que me hizo entrar en pánico total, porque si un tipo era capaz de golpear así a su novia, vaya uno a saber de lo que sería capaz conmigo. Solo agarré las llaves del coche, bajé corriendo con la chica pisándome los talones, salté al coche y salimos disparados en la noche. Recuerdo haberle preguntado si tenía algún lugar a donde llevarla, como la casa de algún amigo o familiar. Dijo que no, y que lo mejor sería ir a un motel para que pudiera llamar a la policía desde allí. Así que eso fue exactamente lo que hice. Nos dirigí a un motel y reservé una habitación. El recepcionista estaba obviamente tan preocupado como yo, pero bastó con explicarle que su novio había intentado matarla y nos dijeron algo como, «Caramba, asegúrense de llamar a la policía al menos». La chica, cuyo nombre no sabía en ese momento, solo sabía que era una vecina, dijo que subiría a la habitación a llamarlos, y luego me pidió que le trajera hielo de la máquina para que pudiera lidiar con la hinchazón en su cara. Cuando llegué a la habitación, me dijo que la policía llegaría en breve, tomó el hielo, se lo puso en la cara y luego rompió a llorar. Intenté tranquilizarla lo mejor que pude, diciéndole que estaba a salvo y esas cosas, y cuando finalmente se calmó, le pregunté qué había pasado realmente en su apartamento. Me contó que su novio era abusivo y que llevaba tiempo planeando dejarlo, pero que esa noche había reunido el valor para anunciárselo. Dijo que él entró en el dormitorio y la encontró empacando una maleta, y poco después, todo se convirtió en un caos. Ella se sirvió un trago de la botellita de licor del minibar, pero no sin antes prometer que me lo pagaría cuando todo se calmara. No tenía motivos para no creerla en ese momento. Quiero decir, sentía que ya habíamos establecido una especie de vínculo, pero yo me abstuve de beber porque pensaba que volvería a mi apartamento muy pronto. Le pregunté si estaría bien esperando sola mientras llegaba la policía, pero me pidió que me quedara para protegerla. Entonces argumentó que si su novio encontraba sangre en la puerta de mi apartamento, me aseguró que había dejado algo allí mientras golpeaba, sabría que había estado allí e intentaría atacarme, o peor. Seré honesto, me pareció un buen argumento en ese momento. No había visto la sangre yo mismo, pero ella estaba tan cubierta que le creí cuando dijo que había en mi puerta. En fin, pasó como una hora y la policía seguía sin aparecer, y las habitaciones del motel estaban dispuestas en forma de herradura, así que los habríamos visto entrar en el estacionamiento si hubieran llegado. Le pedí que volviera a llamarlos para ver qué pasaba, porque obviamente era una situación muy urgente, y sé que básicamente no había manera de que el novio nos encontrara, pero yo seguía muy paranoico de que de alguna manera lo hiciera. Fue entonces cuando empezó la inconsistencia, porque me dio una respuesta tonta, poco convincente, como, seguro que llegarán pronto. Si fuera yo, habría vuelto a llamar al 911 si no hubieran aparecido en unos 10 minutos, ¿por qué estaba tan tranquila, tan relajada esperando así durante una hora? Lo achaqué al alcohol, y en ese momento, yo también estaba dispuesto a esperar. No es que tuviera otro lugar al que ir. Seguro que no podía volver a mi apartamento con ese psicópata supuestamente a solo unas puertas de distancia. Pero fue más o menos al mismo tiempo que empecé a fijarme en la cantidad de sangre que había en su camiseta de dormir. Llevaba una camiseta grande y unos boxers de mujer, y, como dije antes, estaban empapados de sangre, pero también con salpicaduras, como pequeñas manchas aquí y allá. Tenía un corte encima del ojo y un labio partido muy feo, pero parecía demasiada sangre para solo esas pequeñas heridas. Así que le pregunté si tenía alguna otra herida, como una abdominal, que pudiera explicar tanta sangre. Dijo que no, que todo era del labio partido y del ojo, e inmediatamente empecé a oler a tonterías.
Le volví a preguntar qué había pasado exactamente en el apartamento y empezó a ponerse extrañamente a la defensiva sobre lo que me había contado. Empecé a pensar que no era exactamente la historia de pareja abusiva que me había contado al principio, pero no tenía ni idea de lo que estaba pasando realmente. Dicho esto, me estaba cansando de esperar a que llegara la policía, así que decidí llamarlos yo mismo. Lo único que llevaba encima era mi billetera, mi teléfono y las llaves del coche. Las únicas 3 cosas que me había dado tiempo a meter en los bolsillos de mis shorts antes de huir del apartamento. Pero cuando saqué el teléfono para llamar a la policía, me dijo algo así como, ¿qué haces? Le dije lo obvio, voy a volver a llamar a la policía, y me respondió, no, no lo hagas. No sé si fue la forma en que me miraba, la forma en que hablaba o la forma en que se tensó cuando le dije que iba a hacer eso, pero el ambiente en la habitación cambió por completo. Le pregunté por qué no, y volví a marcar el 911. Pero cuando la operadora respondió al teléfono, levanté la vista y vi que tenía un cuchillo en la mano. Simplemente dijo, cuelga, ahora. Así que lo hice. Nunca me habían apuntado con un cuchillo antes, y no puedo exagerar lo aterrador que fue. Ni siquiera era solo el cuchillo, era la abrumadora y escalofriante sensación de saber que no todo era lo que parecía. No estaba escondiéndome de la amenaza. Estaba con la amenaza. Seré honesto aquí. Básicamente le rogué que no me hiciera daño. Y para mi alivio, dijo que no lo haría, siempre y cuando la llevara a la frontera con Canadá. Dado que esto era en Detroit, la frontera no está tan lejos, pero no quería ser acusado de complicidad o lo que fuera, así que sabía que tenía que pensar en algo para evitar que eso sucediera. No es que supiera que no podía decirle a la policía que me habían amenazado o lo que fuera, pero también sabía que cuanto más tiempo pasara en compañía de esta chica, más posibilidades tendría de ser apuñalado. Así que le dije a la chica que la llevaría a la frontera, pero que necesitaba comer algo primero. Lo planteé como si quisiera parar en algún sitio de camino, sabiendo que ella me convencería de pedir algo a domicilio de un local abierto las 24 horas. También dijo que ella sería quien bajaría a recoger la comida, ya que no quería que yo tuviera la oportunidad de dar la alarma. Ahí fue donde cometió un error, porque no pareció darse cuenta, para mi infinito alivio, de que podía pedir a través de DoorDash y poner algo en las notas sobre la necesidad de que llamaran a la policía al motel. Todo mi plan dependía de que hubiera un repartidor a esas horas de la noche, pero gracias a Dios lo hubo, e incluso pude mostrarle el pedido sin mencionar la sección de notas que decía que llamaran al 911 al motel. Y la policía también lo hizo perfecto. Aparecieron sin luces ni sirenas, no aparcaron en el estacionamiento, se acercaron a la habitación del motel sin ser vistos desde la ventana, y luego simplemente tocaron la puerta como si fueran un repartidor. Ella se acercó, abrió la puerta, y ¡boom! Tenían una pistola y una taser apuntándola antes de que siquiera supiera qué estaba pasando. Tenía el cuchillo metido en la parte trasera de sus boxers de mujer, pero los policías se dieron cuenta de que iba a sacarlo, y cayó al suelo con fuerza después de que la golpearan con una taser. Resultó que la estaban buscando porque, atención, ella era la pareja abusiva que había apuñalado a su novio casi hasta la muerte antes de encontrar a un pobre infeliz, es decir, a mí, para que la llevara a la frontera. El tipo casi se desangra en su apartamento, pero logró arrastrarse hasta la casa de otro vecino para pedir ayuda. Deberían haber visto la cantidad de sangre que había en el pasillo cuando volví a mi edificio de apartamentos y todo el lugar estaba lleno de policías y equipo forense. Pensé que podría ir a casa de un amigo a pasar la noche, ya saben, para no contaminar la escena del crimen o lo que sea, pero tenían cerrada esa sección del pasillo, así que pude entrar a donde vivía. Los policías vinieron a mi apartamento por la mañana para tomar mi declaración y para informarme de lo que pensaban que había pasado. Así fue como descubrí exactamente de qué iba todo. Fue al 100% lo más loco y aterrador que me ha pasado en la vida, y el solo hecho de haber sido parte de ello me parece completamente surrealista. Pero lo que se me quedó grabado es lo fácil que me tragué entera su historia de tonterías al principio, como pensé que estaba ayudando a alguien que conocía, alguien en quien podía confiar, cuando en realidad, un movimiento en falso, y podría no estar aquí para contarlo.
En mis tiempos de universitario, trabajaba por las noches en el motel de mi tío, justo a las afueras de Baton Rouge. La verdad era un chollo, casi siempre. Durante los veranos ya era un total noctámbulo, así que en lugar de quedarme en casa con mis padres, sacándolos de quicio y aburrido como una ostra durante las horas de la medianoche, me dedicaba a ver películas, leer cómics, pedir comida para llevar, y encima me pagaban por todo eso. Recuerdo aquellos tiempos con mucha nostalgia, para ser honesto, pero de vez en cuando, pienso en aquella noche en particular en la que me topé con una de las cosas más escalofriantes que jamás había visto. Puede que incluso sea la cosa más espeluznante de la que jamás haya oído hablar, sobre todo por lo que podría haber implicado y la cantidad de preguntas sin respuesta que me dejó. Todo empezó cuando la alarma de incendios del motel se activó. La alarma de incendios alertaba automáticamente al departamento de bomberos, así que, oficialmente, todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que todos los huéspedes evacuaran correctamente. Pero luego, extraoficialmente, siendo la única fuente de ingresos de mi tío, y siendo el pésimo para pagar sus seguros, siempre existió una regla no escrita de que quien estuviera de turno tenía que hacer lo posible por apagar el fuego antes de que todo el maldito lugar se quemara por completo. Así que eso fue lo que hice. En cuanto vi humo saliendo a borbotones de una de las habitaciones, corrí hacia allá con mi extintor, pateé la puerta y me sentí aliviado al ver que el fuego era básicamente pequeño y estaba en el centro de la habitación. Simplemente descargué el extintor sobre la cosa, y en un par de segundos, el fuego se apagó y yo había salvado el día. Obviamente, no presté mucha atención a lo que estaba pasando en la habitación y el hecho de que no hubiera nadie en ella no me preocupó porque supuse que habían evacuado como todos los demás. Mi tío ya había sido alertado del incendio y estaba llamando al teléfono del motel como loco, y vaya si me sentí como un héroe al decirle que básicamente había salvado todos sus ingresos al apagar el fuego antes de que pudiera extenderse. Luego me pidió que revisara los daños reales antes de que llegara el departamento de bomberos, que aún tardaría un rato, por eso siempre me pedía que estuviera al pie del cañón con un extintor si alguna vez había un incendio. Así que hice lo que me dijeron, volviendo a subir a la habitación mientras tranquilizaba a la congregación de huéspedes en el estacionamiento diciéndoles que todo iba a estar bien, y luego apagué el fuego. Solo cuando volví a la habitación me di cuenta de que el fuego había sido provocado en uno de los pequeños botes de basura metálicos que había en cada habitación. Alguien obviamente había llenado la cosa con Dios sabe qué, la había colocado en el centro de la habitación, y luego simplemente le había prendido fuego antes de salir corriendo de la habitación. Entonces, justo cuando estoy pensando, ¿por qué alguien haría eso?, me doy cuenta de que alguien había dispuesto un montón de cosas alrededor de la habitación. Eran ropas, ropa de niños, y entre ellas había un montón de lo que parecían dibujos de niños. Luego, cuando revisé de qué eran los dibujos, me di cuenta de que no solo el departamento de bomberos debería estar en camino. También la policía. Los dibujos eran de niños en jaulas o niños tristes llorando con adultos grandes de aspecto enojado elevándose sobre ellos. Otro era de lo que parecía ser un niño llorando sobre un niño muerto mientras las figuras adultas se reían. En serio, eran tan horripilantes que, a pesar del calor y el humo que aún circulaban por la habitación, sentí un pequeño escalofrío recorrer mi espina dorsal. Inmediatamente fui a llamar a la policía, luego revisé quién estaba registrado en la habitación, y lo que era más importante, si había niños registrados allí también. Solo había el nombre de un tipo, Cameron Odell. Entonces, ¿qué hacía un tipo solo con tanta ropa de niños? Los dibujos eran horripilantes, pero no era descartable que un adulto pudiera ser responsable de ellos. La ropa, sin embargo, eso era otra historia. Justo después de que llegara el departamento de bomberos y estuvieran revisando la habitación para confirmar que era segura para que los demás huéspedes volvieran a sus habitaciones, le pregunté al grupo de huéspedes en el estacionamiento si había un Cameron Odell entre ellos. Nadie habló ni levantó la mano y nadie con ese nombre o cualquier otro nombre reservó otra habitación después de que todo se calmara, así que supongo que quienquiera que se hiciera llamar así se había ido de allí después del incendio. La policía apareció poco después de que lo hiciera el departamento de bomberos y les mostré toda la ropa y los dibujos que había encontrado junto con la reserva a nombre de Odell. Oficialmente, su investigación implicaría buscar un posible incendio provocado,
pero los policías me dijeron que también investigarían la ropa y los dibujos si alguna vez atrapaban al tipo que intentó incendiar la habitación, y eso fue prácticamente lo último que supe del tema. Durante las primeras semanas que siguieron, seguí preguntándole a mi tío si habían atrapado al tipo que había incendiado la habitación. Cada vez, la respuesta era la misma, no. Intenté contarle sobre la ropa de niños y los dibujos, pero a él solo parecía importarle que los daños a la habitación fueran mínimos. Además, yo era su héroe, por haber apagado el fuego y todo eso, así que cada vez que surgía el tema, todo eran palmadas en la espalda y comentarios de «ese es mi muchacho». Era muy difícil llegar a los detalles. Como dije antes, lo que más me queda aquí son preguntas sin respuesta y un montón de teorías a medias sobre lo que ese tipo intentaba hacer, pero hay una en particular que realmente me preocupa. Si el tipo tenía un montón de niños encerrados en algún lugar, si era él quien traficaba con niños y estaba intentando deshacerse de las pruebas o algo así, definitivamente lo hizo de una manera muy tonta. Pero entonces, ¿y si él era uno de los niños que había sido abusado, y estaba tratando de llamar la atención sobre ello de alguna manera? ¿Y si intentó que la gente lo escuchara una y otra vez? Obviamente, hay mucho que desentrañar aquí con eso, y plantea muchas más preguntas de las que responde, pero realmente no sé qué más pensar de una situación tan espeluznante. Simplemente siento que hay una historia de fondo oscura y profunda en todo esto, pero por el momento, no sé cuál es. Tal vez en los años venideros, si la verdad sale a la luz, descubra lo crucial que fue el incendio del motel. O tal vez no. Tal vez simplemente siga siendo un misterio, como tantas otras cosas en la vida. Pido disculpas de antemano por no ser el mejor narrador, pero esta es definitivamente una historia real. En realidad, no es tanto mi historia sino la de mi mamá, quien trabajaba en un motel en California en los años 80. En fin, un día un tipo llega a reservar una habitación, y me referiré a este tipo simplemente como el huésped, ya que en realidad no sé su nombre. A mi mamá le asignaron limpiar su habitación a diario, pero a medida que pasaba el tiempo, notó que siempre tenía el letrero de «no molestar» en su puerta. Así que, incluso después de una semana de su estadía, nunca tuvo la oportunidad de limpiar su habitación. Esto no molestó mucho al personal de limpieza, porque según cuenta mi mamá, el tipo siempre era súper amable y simpático cada vez que pasaba por recepción o se cruzaba con algún miembro del personal de limpieza, siempre disculpándose y diciéndoles que él mismo limpiaría. Así que, si eso les ahorraba trabajo, no se iban a quejar precisamente. En fin, llegó un punto en que no se vio al tipo por unos días, y el letrero de «no molestar» ya no estaba en la puerta, así que todos pensaron que simplemente se había ido y que podrían limpiar la habitación de nuevo. Dado que a mi mamá le habían asignado esa habitación como un mes antes, le tocó ir a limpiarla. Al llegar al piso y abrir la puerta de la habitación, un olor perturbador la golpeó. No lograba descifrar qué era, pero siguió inspeccionando la habitación que, contrariamente a las anteriores garantías del huésped, estaba asquerosamente desordenada. Sus palabras fueron que parecía que alguien hubiera dado una fiesta, aunque todos estaban bastante seguros de que nadie más parecía haber entrado nunca en la habitación aparte del huésped. En fin, mi mamá seguía impactada por el olor, así que intentó rastrearlo. Entonces, mientras seguía el olor, pudo darse cuenta de que provenía del armario de la habitación del motel. Cuando abrió el armario, no había nada más que una caja de cartón de aspecto húmedo en el suelo, y mi mamá dijo que el olor se hizo mucho más intenso, así que supo que venía de ahí. Dijo que tenía la fuerte sospecha de que el huésped la había estado usando para ir al baño, así que lo último que quería era mirar dentro. En lugar de eso, se puso unos guantes y se cubrió la boca y la nariz, y luego levantó la cosa para tirarla a la basura. Fue entonces cuando sintió lo pesada que era, mucho más pesada que si solo hubiera heces dentro o algo así. Fue solo cuando otra de las señoras de la limpieza olió el mismo olor que dijo directamente, que alguien llame a la policía. Aparentemente, unos años antes, la misma señora de la limpieza había encontrado un cadáver en una habitación, ya que alguien había sufrido un infarto con un letrero de «no molestar» en la puerta, y tardaron casi 2 semanas en investigar finalmente. Dijo que era como el mismo tipo de olor a descomposición,
definitivamente no era nada más del cuerpo humano, así que llamaron a la policía para que vinieran a echarle un vistazo. Los policías llegaron, abrieron la caja con todos mirando, y entonces el oficial solo miró a su compañero con una expresión de asombro y dijo, «Llama al forense». Vamos con un 419. Alguien tuvo que explicarle a mi mamá que el número era el código policial para cadáver. Solo que no era como un cuerpo entero ahí dentro. Eso era obvio porque la caja era demasiado pequeña. Resultó ser solo una cabeza decapitada. Realmente no sé muchos más detalles que eso. Esto fue hace casi 40 años y no pude encontrar nada en archivos de internet antes de escribir esto, pero mi mamá dijo que se habló de que la cabeza pertenecía a una dama de compañía que había desaparecido unas semanas antes. Le dieron toda la información del tipo a la policía, pero aparentemente eso no ayudó. La tarjeta de crédito era robada y el tipo había usado el nombre de esa tarjeta. Imagínense ser esa persona a la que le robaron la tarjeta de crédito. Un día piensas que la has perdido o algo así, y al siguiente, la policía aparece acusándote de haber asesinado a una chica. Mamá siguió trabajando en el motel quizás como un año después y solo renunció cuando conoció a mi papá y se mudó a su casa en Vallejo. Esa historia siempre me impidió querer trabajar en un hotel o motel o algo así, y no importa lo desesperado que esté por dinero, creo que tendría que estar muy desesperado para trabajar en cualquier lugar donde pudieras ver el lado oscuro de la naturaleza humana. Fin. Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.